Sí, nuestro primer invitado es el doctor David Monroy. Él es médico, algesiólogo. Odontólogo. Ah, odontólogo. Sí, señora. Pero está especializado en el tema del dolor. En medicina del dolor, sí, señora. Bienvenido, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El dolor, me imagino yo, pues desde mi ignorancia, que tiene como un componente no solamente físico, sino también un gran componente emocional. Digamos que cuando uno habla de dolor, escucha hablar del umbral del dolor y de la percepción que cada quien tiene. A alguien le duele hacer esto y se puede morir, y hay otras personas que son más sensibles sí. Y otras menos sensibles. ¿Cuál es primero la definición de dolor y de esos componentes que tiene? Ok, la definición del dolor es lo que el paciente dice que es. Hay que creerle al paciente. Lamentablemente el sistema de salud no le cree al paciente. El paciente va que me duele el hombro, me duele la espalda, las abuelitas, las tías. Van a buscar una solución y resulta que no hay una solución precisa, porque a veces no se cree y se pasa a psiquiatra o a psicología. Y lo importante es poder creerle al paciente lo que él dice, que le duele, que le apresiona, que le duele como un latido de corazón. Cualquier calificativo le puede colocar el paciente. Entonces, eso es lo que es dolor. Y sí influye mucho la parte emocional. Es importante no hacerse películas. Porque me duele, porque será que me pasa esto, porque será que me pasa lo otro, será un cáncer, ¿qué será? Y dentro de eso, y discúlpame, me meto aquí otro poquito más, la automedicación. La gente se automedica. Entonces yo tuve un dolor parecido, tómese esto, o en la droguería, el señor de la droguería va y le dice, todo ese acetaminofén, ibuprofeno. Exactamente, y resulta que ahí... No, hay muchos medicamentos para el manejo del dolor, pero en general ese es como el abordaje principal, sobre todo que se da desde los médicos, pero como el paciente ya no cree en esos medicamentos porque es lo que más se medica, entonces tienden a buscar otras alternativas que a veces encuentran más complicaciones que beneficios. Peores, claro, y entonces no funciona, porque no es lo específico para el dolor que el paciente tiene, y empieza en la parte emocional que tendré. Porque es que a mi vecina le funcionó, a mi tía le funcionó, etcétera, y a mí no me funciona, y resulta que es por la automedicación, que eso sí no se puede hacer. Doctor, pero ahí, como mencionaba anteriormente, hay muchos tipos de dolor. Me imagino que esos tipos de dolor se relacionan con el origen, y uno como médico, cuando el paciente se le acerca en el consultorio, uno siempre pregunta, ¿cómo es el dolor? ¿Le arde, le palpita, le da por la noche, cuando se mueve, cuando se queda quieto? Ajá. ¿Qué tipo de dolor hay y qué ¿Cómo influye el tratamiento de cada tipo de dolor? Bueno, eso es importante, que el paciente sea muy claro en determinar cómo le duele. Porque si le pasa corriente, si es un dolor tipo corriente, si quema o arde, es algo del sistema nervioso. Muy probablemente, no estamos hablando al 100%. Si palpita, es porque algo está creciendo y necesita salir. Entonces hay que buscar qué es lo que está ocurriendo, una inflamación, exactamente. Hay también dolores que son fríos. Entonces la gente dice, yo siento la mano fría o siento medio brazo frío. Puede ser que en la columna hay una obstrucción de alguna raíz nerviosa, y eso es lo que está ocasionando ese dolor o esa incomodidad, que la gente lo califica como un dolor frío. Pero el dolor siempre es un síntoma de alguna enfermedad, de que algo no anda bien. Es una alarma, sí. Hay que empezar que es una alarma y que el cuerpo está avisando, algo está ocurriendo, póngale cuidado, párele bolas. Algunos son más graves que otros, ¿no? O sea, lo que es del corazón, cuando la gente empieza a sentir esos dolores en el pecho que se irradian hacia los brazos, eso es peligroso. Otro tipo de dolor peligroso es cuando es un dolor de cabeza súbito. O sea, el paciente nunca ha sentido dolor de cabeza y de un momento a otro es un dolor de cabeza espantoso. Eso hay que ir corriendo a buscar solución médica. Lo demás sí se puede empezar a controlar. Hay enfermedades muy relacionadas con el tema del dolor como tal, y aquí menciono pues nuevamente desde el desconocimiento enfermedades como la fibromialgia, por ejemplo, donde el dolor es una parte muy importante pues como del diagnóstico y del cuadro. Las enfermedades que son como las enfermedades autoinmunes. Exactamente, sí. O sea, ¿hay forma de aliviar ese tipo de dolores que son de enfermedades crónicas? Claro que sí, señora. Y es importante saber que todas esas enfermedades obedecen también a un cuadro clínico más amplio. O sea, no nos podemos quedar solamente en que me duelen las rodillas, me duele el codo, me duele la cabeza. No, hay que en primer lugar mirar la parte social.
qué es lo que está ocurriendo alrededor de esa persona, porque muchas veces ese tipo de enfermedades cuando ya son más crónicas es porque el paciente ha podido descubrir una ganancia secundaria, o sea, dice, yo puedo seguir quejándome porque me están poniendo cuidado, me están consintiendo más, puedo sacar un poquito más de provecho. Segundo lugar, hay que aprender a comer. Entonces, cuando hay unos dolores crónicos, queda totalmente prohibido comer carne de res o de cerdo, porque eso hace que el dolor se sienta un poco más fuerte. Tampoco el café pero sí o el pollo chocolate. pescado, perdón, sí, para sí, no pollo o omitir pescado. las proteínas Exactamente, animales. sí pollo o pescado, pero carne de cerdo no, porque eso hace que el dolor no lo aumenta, pero sí hace que el paciente sienta el dolor más desesperante. Lo mismo con el chocolate o con el café, como son estimulantes, hace que el dolor se sienta también más estimulado. Dentro de eso es importante comer ají, o sea, a todo lo que usted pueda echarle ají. El ají tiene una sustancia que se llama capsaicina y esa capsaicina hace que empiece a reducir el dolor, que sea un analgésico. Hacer natural. Ejercicio. Es importante hacer ejercicio porque si no el dolor se confunde. O sea, una cosa es dolor por quedarse quieto, otra cosa es por la enfermedad o por el diagnóstico. Entonces hay que empezar a hacer ejercicio, algo suave, subir escaleras, darle, aunque sea una vueltica al parque diaria, así sea una, pero digamos que el motor va despegando nuevamente y eso ayuda a quitar el dolor. Tomar bastante agua. Hay dolores que son por deshidratación. Entonces nosotros somos 70% de agua y el agua que se toma de pronto aquí en Tierra Caliente es un poco mayor, un poco más abundante, pero hay que empezar a generar esas cosas. ¿Pero agua pura o vale el agua que se toma con los jugos, el agua que va en las Agua sopas? pura. Agua pura, agua solita. Agua pura, sí, de pronto bueno, la gente dice que entre 8 vasos. Lo importante es que esté tomando agüita, unos 2 vasitos en la mañana, otros 2 vasitos en la tarde. No es necesario tomarlo todo de una vez, que eso también es, no es provechoso. Es mejor tenerlo ahí en la oficina, el vasito de agua, y se toma sus sorbitos, sigue trabajando y va hidratando, exactamente. Maravilloso. Y es que esos cambios de vida, yo no sé por qué la gente no los implementamos, si es que nos alivian de tantas cosas, del dolor, de un riesgo de un infarto, de riesgo de un derrame cerebral, como hablábamos ayer. Pero doctor, hay una escala que se llama la escala análoga del dolor. Ajá. Y que ha sido bien importante dentro del manejo del dolor para los pacientes. Expliquémosle a los televidentes qué es esta escala análoga del dolor, para qué sirve y cómo funciona dentro del tratamiento. Ok, esa escala análoga puede ser de números de 0 a 10. Una regla, entonces tenemos 10 centímetros y uno le pregunta al paciente cuál es su calidad de dolor, cómo le duele. Si 0 es sin dolor o 10 es el máximo dolor que usted puede soportar. Entonces el paciente se puede ubicar razonablemente porque es algo personal, algo subjetivo, como decías al principio, y entonces ahí marca uno, me duele 7. Y eso sí es importante para saber si el tratamiento funciona o no. Otros son con caritas felices, ya para los niños, entonces una carita más feliz, otra más triste, hasta que está llorando. Pero es importante que el paciente lo exija, entre comillas, al médico, para poder tener valorar. una referencia, para poder valorar, porque el dolor es muy subjetivo. Hoy en día se escucha hablar de clínicas del dolor, ¿verdad? Y pues eso es algo, por lo menos para mí, completamente nuevo. Y de médicos que solamente se dedican a tratar el dolor. Sí, señora. Hoy en día nadie tiene por qué vivir con un dolor, o sea, Eso sería lo ideal por motivos de humanidad, porque el dolor también se clasifica como un sufrimiento. Total, claro. Entonces hay que buscar e incentivar a los profesionales de la salud para que nos salgamos de solamente los medicamentos que hablábamos en un principio y podamos valorar un poco más el entorno del paciente. Esto es crónico, los dolores que son crónicos hay que valorarlos mucho desde la parte social y emocional. Yo quería preguntarle justamente con esto, como hacia dónde va la medicina del dolor, cuáles son de pronto esos tratamientos que hoy en día le están permitiendo a los pacientes vivir sin dolor, a ustedes los médicos poder acompañar a los pacientes en este proceso también, o sea, cómo ha evolucionado este tema de manejo Claro que del sí, dolor. entonces están apareciendo esas nuevas clínicas y las personas, todos los profesionales somos los que estamos empezando a buscar y a mirar cómo podemos ayudar a la gente y se basan en unos pilares, como hablábamos, en primer lugar acompañado de un psicólogo, segundo lugar de un nutricionista, tercer lugar del médico y tiempo, porque el paciente necesita tiempo para ser escuchado.
Muy importante. Eso No es lo que le dan 10 minutos no, de son los 10 consulta para minutos, que... exactamente. No son los 20 minutos de que pone el post, no. No, Pero no se de los puede. 20 minutos, 15 son llenando el formulario más. Además, claro, entonces, y nos toca, porque es que legalmente Sí. lo tenemos que llenar. Sí, uno sabe. Y lamentablemente el doctor está clavado mirando el computador y qué es lo que tiene y ya no te, no. Entonces, en estas clínicas es, venga un poquito más, venga y nos miramos a los ojos, en la escala visual, venga de 0 a 10 cuánto le duele, entonces es empezando a ganarle un poquito más de tiempo al dolor. Muchas veces el mismo paciente sabe qué le quita el dolor o qué le produce el dolor. Pero eso solamente se consigue en una entrevista con el profesional completa y larga. Y saben señor que muchas quería... veces cuando son escuchados los pacientes llegan con dolor y en muchas oportunidades son dolores crónicos, difíciles de manejar y llegan y dan con un médico que los escucha, que se sienta, que los atiende, aun cuando no les cambian el medicamento. Se ha comprobado que mejoran. Sí, y sabe que también me estaba acordando, es como la transferencia, ¿cierto? Sí. Que se da. Pero me estaba acordando de alguien a quien quise mucho, que trabajé con él en la radio. Él decía, no, Lucero, es que vea, si usted cuando llegue a los 50, un día se levanta y no le duele algo, Porque no se murió. amaneció. Se murió, Es pellizques. verdad que con la edad todo empieza a doler, eso tiene que ser una condición natural de la edad. Entre comillas, no es necesario que sea así, porque en esa parte emocional entonces ya uno dice, me estoy volviendo viejo, ya no voy a salir a montar en bicicleta, no voy a salir a caminar, no hay que pararle bolas a ese dicho, sí, no, hay que mirar qué ocurre, como por no dejar que más adelante tengamos sorpresas, pero tampoco llegar a que nuestra emoción se pierda tanto cuando amanezcamos por la mañana y me duele la rodilla y me duele la espalda. Y sobre todo que eso que decías, Lucho, es bien importante. Sí, la edad del cóndor. Eso que decías es bien importante porque las personas no se tienen que conformar con la visita a su EPS, donde no le paran bolas, no le ponen cuidado, donde no recibe curación a sus síntomas, porque es que el dolor no tiene por qué ser sentido durante mucho tiempo, más con estos adelantos, con tantos avances, es Claro que que tenemos sí. muchos medicamentos nuevos, alternativas terapéuticas que pueden ayudar al control de esos dolores crónicos. Eso es bien importante porque lamentablemente el POS encasilla a los pacientes. No todos los dolores de cabeza son iguales, no todos los dolores de hombro son iguales. Y complementando entonces la respuesta de las clínicas del dolor, pues ahí tiene uno un poco más de oportunidades, de alternativas, de abanico que no me están encasillando para poderle ofrecer al paciente un buen analgésico. De esa conversación pues salen cosas muy interesantes Sí. que ojalá todos empecemos a poner en práctica. Ejercicio, buena hidratación, alimentación. No en el automedicarse. caso de dolores, no automedicarse. En el caso entonces de dolores, evitar la carne roja, la carne de cerdo. Reírnos más. Bastante, eso produce endorfinas y eso ayuda. Exactamente, poco chocolate, poco café Y mucho ají. y bastante ají. ¡Qué rico! Buenísimo. Gracias, doctor Monroy, por Muchísimo acompañarnos. gusto. Un Muy placer amable. conocerlas. Muchísimas gracias.